Buenos días, jóvenes. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, saludos. Eh, bueno, el lunes les envié un correo, ¿verdad? La conexión aquí en el sector donde vivo estaba fatal. Eh, Vine teniendo internet como casi a mediodía y esa fue la razón por la que no pude conectarme. Inclusive en la tarde también estuvo un poco mal, pero por lo menos me dejaba conectar el Zoom. Eh, Antes de empezar un comercial, ¿verdad? Ya puse las clases en la plataforma. Hay una carpeta al final del entorno, ¿verdad? Del curso que se llama Grupo 03, ¿verdad? Esa carpeta se supone que solo pueden accesar los estudiantes del Grupo 03. Y entonces ahí estoy poniendo, voy a seguir poniendo, digamos, las clases sincrónicas y algún documento que eh, les haya ofrecido. Por ejemplo, los problemas de fluidos, tengo que escanearlos y ponerlos ahí. Eh, Así que todo va a ir a parar ahí, ¿verdad? Bueno, Profe, yo tengo una Profe, pregunta. dígame. Este, a mí me llegó un mensaje de mediación de un señor que se llama Carlos Ureña, que me dice que yo no tengo grupo me parece que es de física, que estoy sin grupo, que me comunique lo más pronto posible porque no voy a poder hacer las evaluaciones. Sí. Ok, no es Carlos Ureña, es Fernando Ureña, es el coordinador del curso. Eso es lo primero. Lo segundo es que si usted está en la lista oficial, que yo esperaría que sí, ya está en la plataforma. Porque ese mensaje que él envió, lo envió creo de lunes para martes, o sea, amanecer martes. Y lunes en la noche mi asistente subió uno por uno manualmente a cada estudiante al grupo que le corresponde. Entonces ya está en la plataforma porque yo ayer el mensaje que les envié hoy, bueno, la invitación para hoy, la tomé directamente de la plataforma. O sea, fui a la plataforma, escogí el grupo 03 y seleccioné a todos. Así que usted está ya en la plataforma y todos los que están aquí, puesto que les llegó el mensaje de hoy. ¿Está Ah, ok, bien? está bien. Gracias. Ujú. profe, Sí, otra preguntilla. sí. El video de la clase del lunes, ¿cuál de todos es? Que ahora está revisando el canal de YouTube y vi que subió todos los videos así Ok, consecutivamente. sí, no hay porque no he dado la clase. Entonces, lo que voy a hacer es que yo voy a dar la clase de lunes, la voy a dar hoy, es la clase de hoy. Eso era lo que yo estaba pensando. Y la clase de la segunda clase, lo que pensaba hacer era ponerles las que voy a dar hoy en la tarde, que sería una clase, digamos, para ustedes sería sincrónica, para entonces Ok, que tengan las dos clases. La que voy a dar ahora, que es la de lunes, más la que doy hoy en la tarde, se las pongo también a ustedes. Y ahí estarían las dos clases. ok, gracias. Sí, perfecto. A mí me sirve así. Gracias, profe. Ok, bueno, perfecto. Entonces, eh, lo que vamos a hacer en la clase de hoy es, voy a ver el material que correspondía al lunes, un poquito más rápido tal vez, pero pues lo que vamos a hacer es eso, que pongo la clase de la tarde. Bueno, entonces, nosotros esta semana nos toca ver el movimiento oscilatorio, que también se llama un MAS, ¿verdad? Tiene esa abreviación de movimiento armónico simple. Armónico es porque lo vamos a describir usando funciones trigonométricas, que también se les llaman funciones armónicas por las propiedades que tienen, matemáticamente hablando, ¿verdad? Y simple porque las oscilaciones son de una amplitud pequeña y además de eso la energía mecánica se conserva. Entonces, el problema que vamos a estudiar aquí es el problema del oscilador. ¿Ok? ¿Qué es un oscilador en física clásica? Un oscilador es un resorte que está pegado a una pared y este a su vez está pegado a un bloque. Un bloque que tiene masa m y el resorte tiene constante k. Ese es el famoso problema del oscilador. Es un problema requete contraviejo de física, ¿verdad? Eh, pero, es decir, tiene muchas aplicaciones en ingeniería, en química, ¿verdad? Así que, aunque es un problema que la física clásica lo resolvió en el siglo XIX, pues hoy en día sigue teniendo
aplicaciones importantes, ¿verdad? En otras áreas, digamos que no están directamente relacionadas con física. Bueno, entonces, cuando el resorte no está deformado, es decir, no está estirado, ni tampoco comprimido, la posición en la que está el bloque se llama la posición de equilibrio y precisamente coincide con esa línea vertical en trazos que ustedes observan en la pizarra. Entonces, la posición de equilibrio siempre tiene el valor x igual a 0. ¿Ok? Nuevamente, el resorte ahí no está ni comprimido ni tampoco está estirado. O sea, no está deformado. Tiene su longitud natural. ¿Ok? La superficie la suponemos lisa. De manera de que en el problema del oscilador no vamos a tener fricción de por medio entre el bloque y la superficie. ¿Ok? Podría ser que haya un bloque aquí encima y haya fricción entre ambos para que el bloque de arriba no se deslice y se caiga. Pero digamos, el bloque que está directamente en contacto con la superficie, o sea, el que está haciendo la oscilación, ese está libre de fricción. ¿Ok? Bien, entonces un movimiento oscilatorio, pues básicamente lo que uno hace es que agarra el bloque y lo estira, ¿verdad? Lo estira hasta una distancia máxima y lo suelta. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, lo lleva hasta esta posición, ¿ok? Y lo suelta. Entonces él efectúa un movimiento de vaivén, o sea, un movimiento repetitivo. ¿Ok? Entonces el movimiento oscilatorio es un movimiento periódico, o sea, tiene un periodo, ¿verdad? Entonces se comporta con cierta regularidad, que se repite. ¿Ok? Entonces, esa posición en la que lo pongo se llama la amplitud más A. ¿Ok? Entonces cuando se suelta y él pasa la posición de equilibrio al otro lado, de este lado también llega a la posición menos A. Entonces él oscila a partir de la posición de equilibrio hacia más A o menos A. ¿Ok? Entonces esa A se llama la amplitud y es el desplazamiento máximo que logra la partícula, en este caso el bloque, con respecto a la posición de equilibrio. Entonces la amplitud es digamos, es una de las cantidades, uno de los parámetros que nos permite describir ese movimiento. Ahí. Bueno, entonces vean que la única fuerza que actúa sobre el bloque, en este caso, es la fuerza que ejerce el resorte. Y esa fuerza ya es conocida, es la ley de Hooke. ¿Se acuerdan de la ley de Hooke? Fs es igual a menos K por X, que se había visto por ahí en Física General 1. ¿Okay? Entonces esa ley tiene un comportamiento lineal, ¿verdad? Cuando digo lineal, en física, cuando decimos que es un comportamiento lineal, se refiere a que el resorte no se deforma permanentemente. Es decir, tiene cierta flexibilidad de manera de que cuando yo lo estiro, ¿verdad? Estiro el bloque y lo suelto, él hace el movimiento de vibración, ¿verdad? Y vuelve naturalmente a la posición de equilibrio. ¿De acuerdo? Entonces, si yo aplico una fuerza cuya magnitud excede ese comportamiento lineal, lo que va a pasar es que deformo el resorte. Y entonces ya eso no me sirve. ¿Ok? Porque entonces no sería un movimiento armónico simple. ¿Está bien? Entonces hay otros tipos de fuerzas que no necesariamente son lineales, sino que tienen un término cuadrado, un término al cubo. Pero entonces ya ya esa fuerza no produce un movimiento armónico simple. ¿Okay? Entonces aquí, esa es una característica, ¿verdad? Y se los digo porque hay preguntas en la plataforma que son conceptuales. Y entonces evalúan eso, que usted esté claro de que para que sea un movimiento armónico simple, la fuerza tiene que tener un comportamiento lineal. ¿Ok? Y la única que conocemos es la ley de Hooke. ¿Ok? Bien, entonces, pues aquí, como es la única fuerza que actúa sobre el bloque, pues yo utilizo la segunda ley de Newton y digo que K por X es igual a M por aceleración en X. Pues se está moviendo en X, ¿verdad? Y esa aceleración en X, recuerden que es la derivada segunda de la posición respecto del tiempo. ¿Está bien? Entonces, de esta igualdad, aquí yo puedo escribir esta ecuación, voy a ponerla de este lado. Puedo escribirla así, D2X, ¿verdad? DT2
más K entre M. X igual 0. ¿Ok? Y a esta ecuación es lo que se le llama la ecuación del oscilador. O la ecuación de un oscilador. ¿Verdad? Luego la van a estudiar cuando tomen el curso de ecuaciones diferenciales, ¿verdad? De mate. Es una ecuación, en términos de matemáticas, es una ecuación diferencial de segundo orden lineal. Y entonces ahí en ese curso pues le enseñan, es decir, le van a dar métodos para que usted halle la solución, la X, ¿ok? Que cumple con esta ecuación. En el curso de física, pues aquí ya nosotros vamos a suponer la solución. O sea, no la vamos a hallar, sino que ya nos la dan para que la usemos. ¿Ok? Entonces, esta cantidad que está aquí se llama omega cuadrado. ¿Ok? Y esa omega no es velocidad angular. Ahora aquí en oscilaciones es frecuencia angular. ¿Ok? ¿Y cómo así? Porque en física 1 era velocidad angular. Sí, lo que pasa es que el movimiento oscilatorio guarda una relación directa con un movimiento circular. Entonces, cuando una partícula está oscilando, ¿verdad? Pegada al resorte, ese movimiento que hace, ¿verdad? De que va a la posición máxima, ¿verdad? Más A, y regresa y pasa por la posición de equilibrio y va a la posición menos A. Todo ese movimiento que efectúa realmente es una partícula que hace una trayectoria completa en una circunferencia. Entonces hay una, digamos, una equivalencia, por decirlo de alguna manera, entre el movimiento vibratorio y el movimiento circular. Entonces, en el movimiento circular nos dijeron que había una velocidad angular. Aquí en el movimiento vibratorio, esa cantidad físicamente se llama una frecuencia angular. ¿Okay? Y se calcula distinto. ¿Okay? Entonces, esa frecuencia angular se calcula de esta manera. Entonces, si yo quito el cuadrado de aquí, omega es la raíz de K entre M. Y K es la constante del resorte, ¿verdad? Y M es la masa, ¿verdad? Entonces, así vamos a calcular ese cociente. Entonces, esa ecuación se puede simplificar y la van a ver en el libro, o en donde ustedes si ven algún resumen por ahí, ¿verdad? La van a ver escrita así. D2X de T2 más omega cuadrado X. ¿Ok? Y esa ecuación del oscilador, aunque la estamos deduciendo para el caso de un bloque pegado a un resorte, realmente sirve para un montón de fenómenos que son oscilatorios y que tienen una amplitud pequeña. Por ejemplo, un metro que esté, digamos, colgando de un clavo, ¿verdad? Y que haga una oscilación pequeña, una amplitud pequeña. O, por ejemplo, un balín o una canica, ¿verdad? Que esté en un tazón, que uno lo suelte cerca de la parte baja, por ejemplo aquí. Entonces, ¿qué nos imaginamos? ¿Sí? Que la bolilla hace así, ¿verdad? Hace un movimiento oscilatorio hasta que la fricción hace que se detenga y que quede en la parte más baja, ¿verdad? Así que la fricción realmente es un factor que no podemos obviar, ¿verdad? Solamente que aquí en el modelo lo quitamos para estudiar el problema de una forma más sencilla. Pero entonces no solo es el bloque pegado al resorte, hay muchos ejemplos en la naturaleza de fenómenos que hacen una oscilación con una amplitud pequeña. Este caso, ¿verdad? De la canica, el metro, imagínense un tapón de corcho, ¿verdad? En fluidos que se coloca o una bolita de esas de plástico, ¿verdad? Que se coloca un recipiente con agua, ¿verdad? Las bolitas de ping-pong, ¿verdad? Que son huecas por dentro. Si uno pone una bolita de esas y, digamos, la intenta, digamos, entrar, meter en el fluido y quita la mano, ¿verdad? Va a ver que la bolilla hace así, ¿verdad? Eso es un movimiento aproximadamente armónico simple. Bueno, entonces, este es el movimiento armónico simple y esta es la ecuación, que se llama la ecuación del oscilador. ¿Okay? Entonces les decía que el movimiento armónico simple es periódico, ¿verdad? Es decir, ocurre con cierta regularidad
que se repite durante el movimiento. Entonces, el movimiento armónico simple tiene periodo. Y el periodo se calcula como se calculó en el caso del movimiento circular. Entonces, en el caso de un movimiento armónico simple, el periodo yo lo puedo calcular con la letra T. La letra T va a ser igual a 2pi entre omega. ¿Okay? ¿Qué unidades tiene el periodo? Segundos. El periodo también es el inverso de la frecuencia. Ok, entonces si yo igualo estas dos cosas, de aquí me sale otra fórmula para calcular omega, que sería 2pi por la frecuencia. Okay, ¿qué unidades tiene la frecuencia? La frecuencia tiene unidades, las unidades en el sistema internacional son los hertz. Y las unidades de omega son los radianes sobre segundo. Entonces, no confundan frecuencia angular, que es la omega, ¿verdad?, con la F minúscula, que solamente se llama frecuencia. Entonces, la omega está en radianes por segundo, o también segundos a la -1, ¿verdad? Porque el radian no es una unidad física, ahora es una definición matemática en el círculo trigonométrico. Entonces, también podríamos poner segundos a la -1. Entonces, cuidado, no confundan omega con F, ¿verdad? Esta es frecuencia y esta es frecuencia angular. Bueno, entonces esas son, digamos, lo básico del movimiento armónico simple. Entonces, les decía que la ecuación del oscilador tiene una solución que nos la da ya el libro. ¿Ok? Esa solución es x de t igual a multiplicado por el seno de omega t más phi. Esa es la solución del oscilador, le llaman así, la solución de esta ecuación. ¿Por qué le dicen la solución? Bueno, porque si yo agarro esto y lo derivo dos veces y lo pongo aquí también y hago la operación de la suma, aquí me aparecen menos, de manera de que estas dos cantidades son iguales y me da efectivamente 0. Quiere decir que esto es una solución de esa ecuación diferencial. ¿Está bien? Ahora, aquí X es la posición, ¿verdad? La posición del oscilador, que depende del tiempo, ¿verdad? A es la amplitud. La amplitud está en centímetros, en metros, en milímetros, dependiendo de lo que se esté estudiando, ¿verdad? Como es un movimiento armónico, ¿verdad? Entonces utiliza una función trigonométrica. Yo estoy poniendo aquí seno, pero podrían usar coseno, ¿verdad? Hay libros que usan seno, hay otros que usan coseno. Para cualquier problema, o sea, para efectos de resolver un problema, le tiene que dar lo mismo. La única diferencia es que las funciones seno y coseno están desfasadas pi medios, ¿verdad? Entonces, tener cuidado con eso, ¿verdad? Que si usted va a pasar de una solución con coseno a seno, tiene que tomar en cuenta el desfase. Pero por lo general, uno arranca con coseno o con seno, ¿verdad? Y es decir, le tiene que dar lo mismo. La omega es la frecuencia angular, lo que ya definimos aquí, ¿verdad? Que también se puede calcular 2pi por f, o también es, dijimos, k entre m, ¿verdad? Y este símbolo que está ahí se llama la constante de fase. La constante de fase, se recordarán de trigonometría, lo que le da es, digamos, una separación entre una función y otra en una gráfica, ¿verdad? Entonces, matemáticamente corresponde a eso, ¿verdad? A una distancia. Y aquí, pues lo que nos ayuda es a describir el movimiento en términos de saber en qué posición está mientras está efectuando la oscilación, o qué velocidad tiene, o qué aceleración tiene, ¿verdad?
Bueno, entonces, esta es la solución del oscilador. ¿Ok? Vamos a usarla para resolver algunos problemas dentro de un momento. Vean que yo conociendo la posición ya puedo calcular la velocidad, porque la velocidad sería derivar la posición, ¿verdad? Entonces, ¿qué sería la derivada de la posición? Sería derivar esto, que sería omega por A por el coseno de omega t más phi, ¿verdad? La derivada de seno es coseno, ¿verdad? Y aplico la regla de la cadena, ¿verdad? Entonces, por eso me queda el omega afuera, ¿verdad? ¿Y qué sería la aceleración ahora? Y la aceleración sería la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. O la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Entonces, cuando yo hago esa derivada, la derivada de coseno es menos seno, ¿verdad? Entonces aquí quedaría menos omega cuadrado por A por el seno de omega t más phi. Entonces, esta velocidad está en metros por segundo y la aceleración está en metros sobre segundo cuadrado. Entonces, vean que en los problemas del oscilador, uno ya conoce la solución. Es decir, ya sabe que tiene que salir de aquí, poniendo seno o coseno. Y a partir de ahí, con los datos que le den, pues entonces uno puede hallar velocidad derivando, ¿verdad? O puede hallar aceleración. ¿Ok? Bueno, también ahí le piden algunas veces que calcule los valores máximos de la velocidad y de la aceleración. Los valores máximos son cantidades positivas. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Si le dice que halle la velocidad máxima es haciendo coseno igual a 1 en esta ecuación. Entonces solamente le queda que omega por A. Y si le dijera calcule la aceleración máxima es el valor positivo de esta expresión haciendo seno igual a 1. Entonces, ¿qué sería? La aceleración máxima sería omega cuadrado por A. Ojo que no está el signo, ¿verdad? El menos. Vean que no está el menos, ¿verdad? Entonces, cuidado, no confundamos esta con esta. Hay otra ecuación. AX en función de la posición es menos omega cuadrado, ahí sí va el menos, y esta A por seno de omega t más phi, ¿qué es eso? ¿Qué es esa A por seno de omega t más phi? Es la posición. Entonces vean que en el movimiento armónico simple, la aceleración es directamente proporcional a la posición. Entonces, cuidado esta ecuación y esta, ¿verdad? No las vayan a confundir, ¿verdad? Este es el valor máximo, es una cantidad positiva. Y hay que tener cuidado porque aquí la aceleración depende de la posición. ¿Ok? Aquí nos está diciendo que en un movimiento armónico simple, la aceleración le dice varias cosas, ¿verdad? En esta ecuación hay que tener cuidado a la hora de interpretarla, ¿verdad? Lo primero que le dice es que en un movimiento armónico simple, lo que se ve experimentalmente en el laboratorio es que la aceleración es directamente proporcional a la posición. Y aquí lo vemos porque es una relación lineal, ¿verdad? La otra cosa es que la constante de proporcionalidad es el omega al cuadrado. Y la otra cosa importante es que recuerden que la aceleración y la posición son vectores. Entonces, ¿qué significa el menos ahí? Que en cualquier instante esos dos vectores apuntan en sentido contrario. ¿Ok? Si el cuerpo se está desplazando hacia la derecha, la posición es positiva, pero la aceleración está apuntando ¿hacia dónde? Hacia la izquierda. Si el cuerpo se está desplazando hacia la izquierda, la posición es que negativo, pero la aceleración está apuntando ¿para dónde? Para la derecha. Esa descripción la da quién? El menos que está ahí. ¿Ok? Entonces, por eso a la ley de Hooke también le llaman una fuerza de restitución. ¿Por qué? Porque en cualquier instante y en cualquier posición, esa fuerza que ejerce el resorte tiende a colocar a la partícula otra vez en la posición de equilibrio. ¿Ok? Bueno,
¿Hasta aquí está claro eso? ¿Hay alguna duda que tengan? Está bien. Ok, entonces vean que el periodo de un oscilador ya dijimos que es 2pi entre omega, ¿verdad? Y si yo utilizo que omega, uso esta ecuación, que omega es k entre m, y meto esto aquí, vean que tengo que darle vuelta a la raíz, ¿verdad? Y entonces el periodo de un oscilador realmente es esto, 2pi raíz de m entre k. Vean que le di vuelta, ¿verdad? Porque lo estoy poniendo en el denominador. Entonces, esta ecuación también tiene mucha información, ¿verdad? Me está diciendo que el comportamiento del periodo con la masa de la partícula es una relación potencial, ¿verdad? Entonces, pues algunas veces en la plataforma le ponen gráficas, ¿verdad? Entonces, si le dicen que cuál es la gráfica que describe mejor el movimiento de un oscilador, pues tiene que ser una relación potencial que vaya creciendo, ¿verdad? Ya que esto es una función, es la función f de x igual raíz de x, ¿verdad? Y en el problema suponemos que la k es una constante, ¿verdad? Es decir, el resorte no se cambia, ¿verdad? A la hora de hacer el experimento. Bueno, digamos que esos son los detalles más importantes. Bueno, la otra cosa es que el oscilador, el problema del oscilador, ya dijimos que es simple, es un movimiento armónico simple, por dos razones. ¿Cuáles eran? Lo dije al principio. La energía mecánica es una constante, ¿verdad? Y la otra cosa es que la amplitud de la oscilación es pequeña, ¿verdad? Entonces, en el caso del oscilador, no queremos que la fuerza la intensidad sea muy grande o la magnitud sea muy grande, porque si no, deforma permanentemente el resorte. Y queremos que el bloque retorne a la posición de equilibrio, ¿okay? Para que sea un movimiento armónico simple. Bueno, entonces vamos a ver la energía en el oscilador. Resulta que la energía en el oscilador, como les dije, no hay fricción, entonces es un sistema, en física 1 nos dijeron que era un sistema aislado, ¿verdad? Entonces cuando hablamos de un sistema aislado, la energía mecánica es una constante, ¿okay? Entonces, en el movimiento armónico simple, en un más, la energía mecánica es igual a K más U. Y esta U es la energía potencial elástica, ¿verdad? Entonces esto sería un medio de m, velocidad x cuadrado, más un medio de k, x al cuadrado. ¿Sí? Y necesitamos probar que esto es una constante, o sea, que esto es un número. Si es cierto que se comporta de esa manera, ¿verdad? O sea, lo que le está diciendo es que la energía mecánica es la misma en cualquier punto de la oscilación. O sea, usted agarra el bloque, le pega un jalón, ¿verdad? Lo suelta y él comienza a hacer la oscilación. Pasa por la posición de equilibrio, va a la amplitud negativa, vuelve a la amplitud positiva y está haciendo ese movimiento de vaivén. Entonces, lo que le está diciendo el principio de conservación es que no importa dónde esté el bloque, si está pasando por la posición de equilibrio, si está a 2 centímetros de la posición, no importa dónde esté, la energía mecánica tiene que ser la misma. Ok, entonces para probar eso, pues en el libro lo que hacen es que le meten la velocidad aquí, un medio de m, y meten la velocidad que era omega cuadrado, a cuadrado, cos cuadrado de omega t más phi. Ahí estoy metiendo la velocidad y la elevé al cuadrado. ¿Okay? Y luego meten la posición, que sería un medio de k, y aquí sería a cuadrado, seno cuadrado, de omega t más phi. Ok, y vean que aquí yo puedo factorizar el 1/2 y el 1/2. Y la k de este lado precisamente está relacionada con esto que está aquí. ¿Por qué? Porque omega cuadrado es ¿qué?
es K entre M, ¿verdad? Entonces yo puedo pasar la M para acá y dejo la K sola. Quiere decir que esto en realidad es un medio de K, A cuadrado, y factorizo cos cuadrado más en cuadrado. ¿Está bien? O sea, esto es K y esto es K. Entonces saco un medio de K. Y saco la A cuadrado, que también está en ambos términos. Entonces, dentro que me queda, en el paréntesis, por decirlo así, queda la suma de cos cuadrado más en cuadrado. Y eso por ahí nos contaron en el cole que era 1, ¿verdad? Entonces, realmente, lo que me queda es un medio de K cuadrado. Y ahí estamos probando que sí, que es una constante. ¿Por qué? Porque mientras que el bloque se está moviendo, no vamos a cambiar el resorte. Y la amplitud ya está definida. ¿Está bien? Entonces, efectivamente es una constante. La energía mecánica en un oscilador no cambia. Entonces, ahora más bien lo que queremos, conociendo ese detalle, el libro le dice, ok, ya sabemos que es constante, pues aprovechemos eso. Entonces escribimos el principio de conservación de esta manera. Un medio de K, A cuadrado, ¿verdad? Que es la energía mecánica, es igual ahora a un medio de M, Bx al cuadrado, más un medio de K, X cuadrado. O sea, ahora nos aprovechamos de eso y entonces ahora tenemos una versión de la conservación de la energía aplicada al oscilador, ¿verdad? Entonces de aquí yo puedo, vean que conozco la amplitud, que ya está determinada, es un parámetro del problema, no va a cambiar. O sea, mientras que el bloque se esté moviendo, la amplitud es la misma. Y la constante también, ya lo dijimos, ¿verdad? Entonces, ¿qué puede cambiar? La velocidad, ¿verdad? O la posición en la que se encuentre. ¿Ok? Entonces, esta ecuación más bien nos sirve para calcular la velocidad en una posición dada. Qué sé yo, cuando el bloque está a una distancia dada de la posición de equilibrio. Entonces, vean que aquí, si yo despejo cancelo los submedios, ¿verdad? Y si yo quiero despejar la velocidad, me va a quedar esto, me va a quedar m bx cuadrado es igual a ¿quién? A k a cuadrado menos x cuadrado. ¿Ok? Y entonces cuando paso el m para acá, me queda k entre m, ¿verdad? ¿Cierto? Y aquí me queda a cuadrado menos x cuadrado. ¿Ok? Y entonces ahora lo que hago es que saco la raíz en ambos lados. Y al sacar la raíz, ¿qué me queda? Vx, que es función de x, no del tiempo, va a ser igual a ¿quién? A más menos, porque saqué la raíz. ¿De quién? De k entre m, pero k entre m es omega cuadrado. Entonces lo saco de la raíz. Y me queda raíz de a cuadrado menos x cuadrado. Y de la conservación, entonces, tenemos una forma de calcular la velocidad en función de la posición, no del tiempo. ¿Ok? Porque ven que aquí lo que va a variar, ¿quién es? La x únicamente. En ese movimiento armónico simple, ya la A está determinada y la omega está determinada. La omega está determinada a través del periodo. ¿Okay? Entonces tengo una forma de calcular velocidad sin preocuparme por el instante, por el tiempo. Porque vean que antes era así. La primera que vimos era esta. Vx de t es menos omega, digo omega por A, por el coseno de omega t más phi. Este es el otro caso, ¿verdad? Entonces vean que tengo dos formas de calcular velocidad. En una necesito el instante de tiempo, que es, digamos, la versión cinemática. Y en otra necesito, ¿quién? La posición. Entonces hay problemas que se resuelven con las dos ecuaciones, porque hay datos para resolverlo con las dos. Pero hay otros problemas que uno tiene que ver los datos y, digamos, fijarse qué le sirve más, ¿verdad? Qué es más cómodo para resolver el problema. Si irse por aquí o irse por aquí, ¿verdad? Está bien. Muy bien. Entonces,
vamos a hacer un problema para ir, ¿cómo se dice? Aplicando estos conceptos. El problema del oscilador es un problema, como les decía, muy viejo, ¿verdad? Es decir, se ha hecho mucho sobre él, ¿verdad? Entonces hay una cantidad gigantesca de bibliografía, ¿verdad? Y es un problema que, es decir, pertenece a los problemas de la física clásica, ¿verdad? Es decir, todo lo que se hizo antes del año 1900, ¿verdad? Entonces imagínense que si ya es viejo, ¿verdad? Bueno, entonces no hay ninguna duda de esta parte, ¿verdad? Vamos entonces a hacer un problema. Algunos de los problemas que aparecen en este tema utilizan lo que se llama las condiciones de frontera. Las condiciones de frontera es que en el problema, en el enunciado, la redacción le sugiere lo que está pasando. Entonces, no es un problema de resolverlo mecánicamente, ¿verdad? Es decir, no es como de sustituir y vamos a ver cuánto me da, sino que hay que leer con cuidado la redacción, porque esa redacción le da, de alguna manera, la evolución del movimiento. Es decir, le dice a usted que se imagine más o menos qué es lo que está pasando, ¿verdad? Y con base en eso, es que uno quiere resolver el problema. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer este problema. Se trata de un bloque que tiene una constante K, una masa M, y está en la posición de equilibrio, X igual 0. Ok, entonces la masa es 1.55 kilogramos y la constante es 2.55. De casualidad quedó el 55, pero no quiere decir que tengan que tener que siempre sean así. Ok, entonces le dice que el bloque se ala a partir de la posición de equilibrio. Se ala a una distancia de. Y se libera a partir de ahí. Ok. Esa distancia de se la dan. Le dicen que es 5.75 centímetros. Ok. Entonces, vamos a leer el problema para ver lo que yo les digo de las condiciones de frontera o de las condiciones iniciales, también le llaman. Dice, un bloque de 1.55 kilogramos que se desliza sobre un plano horizontal sin fricción, se encuentra conectado a un resorte horizontal con una constante de resorte cuyo valor es 2.55 newton sobre metro. Y aquí viene la parte importante. Dice, se jala el bloque hacia la derecha una distancia de igual 5.75 centímetros, ¿verdad? Y se libera a partir del reposo. ¿Ok? O sea, una vez que yo lo tengo aquí sujeto, lo suelto. Entonces, la redacción del problema lo que le está diciendo es que en el momento en que usted lo suelta, T es igual a 0. Ahí comienza a contar el tiempo. ¿Ok? Y dice, y se libera a partir del reposo. Quiere decir que cuando yo lo suelto, la velocidad inicial en X es la velocidad en el tiempo 0, en T igual 0. Y eso es igual a 0, porque sale del reposo. Entonces, esto que está aquí le va a servir para resolver el problema, porque son las condiciones iniciales con las que el cuerpo empieza a moverse. Entonces, ya yo sé que en T igual 0 está a 5.75 centímetros del origen o de la posición de equilibrio. Empieza el movimiento en T igual 0 y sale del reposo con velocidad inicial igual a 0. ¿Ok?
Ahora, una pregunta, ¿esto es la amplitud? No, no lo sabemos todavía. Puede ser que cuando se suelte el bloque, comience a hacer el movimiento, ¿verdad? De vaivén, y cuando vuelva a pasar por aquí, ya no llegue a 5.75, sino que se quede, digamos, antes, que sea 4.5, o por el contrario, que pase hasta un valor máximo que puede ser mayor que este, que sean, por ejemplo, 6.25 centímetros. Entonces, no podemos desde el principio del problema asegurar que esto es amplitud, porque aquí lo llevó un agente externo que lo puso ahí. Una vez que se libera, el bloque puede ser que cuando comience a hacer su movimiento de vaivén, la amplitud sea menor que esto, que este valor, o que sea mayor. ¿Ok? ¿Y cómo hacemos para saber eso? Bueno, a la hora de resolver el problema, necesitamos calcular la amplitud y nos vamos a dar Profe, cuenta si coincide con 5.75 o no. Dígame. pero digamos, si la velocidad inicial es cero, no se podría asegurar que eso sea la amplitud. ¿Y por qué? ¿Por qué lo dices? Porque Pero sale de ahí porque del tiene que conservar reposo. la energía, digamos, por la conservación de la energía. Mm, sí. Y Pero bueno, en es este que caso, no depende de K también. depende de cada, claro, por supuesto. En este problema vamos a ver que la D es la amplitud. Lo que pasa es que también, lo que usted dice es cierto, sale de cero y lo que uno esperaría, la intuición le dice que la D es la amplitud. Eso que usted dice está bien razonado. Lo que pasa es que no todos los problemas son así. Es decir, puede ser que en otro problema le digan que el bloque viene pasando por la posición D igual 5.75, o sea que viene ya con movimiento. Entonces la velocidad inicial no es cero. Eso depende, digamos, Exacto. de la redacción y de los datos que le den. Bueno, entonces, ¿qué le preguntan? Porque todavía no lo he dicho, ¿verdad? Me iba a poner a hacer el problema sin saber a qué vamos, ¿verdad? Casi se me va. La pregunta es, ¿cuál es la velocidad del bloque? 1.50 segundos o 1.5 segundos después de que se libere. O sea, ¿cuál es la velocidad que tiene? ¿Ok? Entonces no sabemos si está de este lado de la posición de equilibrio. O sea, si va a pasar apenas por la posición de equilibrio, si ya pasó y más bien viene de vuelta. ¿Ok? Entonces recuerden que la velocidad es un vector. Entonces, si nos da positivo, quiere decir que se está moviendo hacia la derecha. En ese instante, t igual 1.5. Y si nos da negativo, quiere decir que la velocidad se está moviendo hacia la izquierda. Ahora, podría ser que esté del lado de más A o podría ser que esté del lado de menos A. ¿Cómo hacemos para saber eso? Calculando la posición. Si la posición nos da negativa, está del otro lado. Y si nos da positiva, quiere decir que en ese momento está, digamos, del lado de las X positivas. ¿Ok? Entonces vean que el problema tiene mucha información, ¿verdad? Vean que en los extremos, en las amplitudes, la aceleración es máxima. ¿Ok? Cuando el bloque está en más A o menos A, la aceleración es máxima. O sea, la aceleración tiene el valor mayor. Y cuando pasa por la posición de equilibrio, el bloque tiene la velocidad mayor, la velocidad máxima. ¿Ok? Entonces, en los extremos, la aceleración es máxima. Y cuando pasa por la posición de equilibrio, la velocidad es la que es máxima. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar a hacerlo. ¿De dónde salgo? De la solución del oscilador. X de t es igual a seno de omega t más phi. ¿Okay? Y necesito la velocidad. Entonces la velocidad es Vx de t es igual digo, omega por a por el coseno de omega t más phi. Entonces por ahí siempre sale uno. Por estas dos ecuaciones. Ok, entonces, ¿qué hago? Comienzo a sustituir lo que conozco. Esta ecuación yo la llamo 1 y esta 2. Entonces, en la 1 voy a decir, ok, en x evaluado en 0, esto va a ser igual a por seno, ¿verdad? 0 más phi.
Y esto me va a quedar a seno de phi. Estoy usando las condiciones de frontera, ¿verdad? Y esto es igual a ¿quién? A D. Porque ahí está, ¿verdad? En esa posición cuando T es igual a 0. Y ahora hago lo mismo para la velocidad. Para la velocidad sería Vx evaluado en 0 es omega por A coseno de 0 más phi. Y esto es igual a ¿quién? A la velocidad inicial en x, que es 0. Entonces de ahí me quedan dos ecuaciones, que son esta. Me queda a seno de phi es igual a d y omega por a cos de phi es igual a 0. Hasta ahí no hay dudas, ¿está claro? O sea, estoy usando las condiciones iniciales. Bueno, y de ahí enseguida de esta ecuación ya yo veo que phi es igual a pi medios. Despejándolo, ¿verdad? Y cuando sustituyo aquí arriba, me queda a por seno de pi medios es igual a d. Y seno de pi medios vale 1. Entonces, efectivamente, la d es a en este problema, ¿verdad? No siempre. Y va por lo que alguien ahora me comentó, ¿verdad? Que seguro ya lo vio, ¿verdad? Es decir, que está saliendo aquí del reposo, ¿verdad? La energía es una constante, pues lo que uno esperaría es que el bloque vuelva aquí, ¿verdad? Porque de aquí salió. Pues la energía mecánica no puede ser que de camino aumente, y, ¿verdad? Pero entonces, depende de los datos, podría ser que le estén dando la redacción del problema en un momento en que el bloque se está moviendo. Entonces, hay que, digamos, no sabemos qué va a pasar, ¿verdad? Pero en este caso sí ya lo vimos, ¿verdad? La D coincide con la amplitud. ¿Sí? Entonces, pues ya lo tenemos, ¿verdad? Nos piden la velocidad, ¿verdad? ¿Qué era lo que nos estaban pidiendo? La velocidad. Hay que calcular la velocidad en el instante para t igual 1.5 segundos. Entonces, ¿qué hago ahora? Ya conozco phi, conozco a, ¿verdad? Entonces vuelvo a esta ecuación. Y entonces la escribo ya general. Vx de t es igual a omega por a por el coseno de omega t más, bueno, lo estoy poniendo igual, ¿verdad? Vamos a ver, pongámosla mejor bien. Calculo la omega, ¿verdad? Necesito omega. Omega es la raíz de k entre m. Y entonces eso sería la k, son 2,55. Y la masa son 1,55. Esa omega a mí me da... no la tengo aquí. ¿Alguien me la podría calcular, esa omega? Alguien que tenga la calculadora ahí a mano. Para sustituir directamente aquí. Eh, a- 1.28 Miami. ¿Cuánto? 1 punto. Para confirmar los datos es raíz de 255 sobre 155. Correcto. Es que no veo bien. Da 1.28. 1.28, gracias. 1.28. ¿Qué Un unidades? gusto. Radianes sobre segundo. Ok, entonces voy a ir ahora, jóvenes, sustituyendo aquí. En la expresión de velocidad sería v de x evaluado en 1.5, que es lo que nos están pidiendo, ¿verdad? Sería igual a omega, que es 1.28. No le voy a poner unidades para que no se nos llene tanto la pizarra. La A, la amplitud,
Yo la pasé a metros para que me dé la velocidad en metros por segundo. Pero si usted quiere darla en centímetros por segundo, no hay problema. Solamente que en la plataforma, como las opciones son de marca y con X, hay que adaptarse a la respuesta con las unidades que la presenten, ¿verdad? Y aquí sería coseno de 1.28 multiplicado por 1.5, que es donde vamos a evaluar, más quién, más pi medios. Y hago todo eso. Entonces esa velocidad en 1.5 es igual a, y a mí eso me dio menos 0.0692 metros sobre segundo. Y en centímetros sería menos 6.92 centímetros por segundo. Ojo que hay menos, ¿verdad? ¿Qué le está diciendo? Entonces, en ese instante 1.5, el cuerpo, ¿verdad? El bloque se está moviendo hacia la izquierda. ¿Ok? Ahora, no sabemos dónde está, ¿verdad? Puede ser que se esté moviendo de este lado, ¿verdad? Hacia la izquierda de este lado antes de pasar por la posición de equilibrio, o hacia la izquierda de este lado, una vez que pasó la posición de equilibrio. ¿Y cómo hace uno para saber eso? Y calcula el X. Ahora calcula el X en 1.5, que ya esto no se lo están pidiendo, ¿verdad? Eso se los dejo a ustedes para que lo hagan. Entonces, calculando el X en 1.5, pues de ahí uno se da cuenta, si esa X es positiva, quiere decir que está en una posición antes de pasar por la posición de equilibrio, del lado derecho, ¿verdad? Y si la X le da negativa, quiere decir que está en una posición del lado izquierdo, ¿verdad? Okay, entonces, hay preguntas en la plataforma que no le piden el número, sino que le dicen que diga que qué está ocurriendo. Entonces le dan los datos, igual toda esta cosa, y le dan 4 opciones. Y le dice, la opción A, se mueve a la izquierda y está en X igual más A. Se mueve a la derecha y está en X igual menos A. Y le combinan esas dos. Entonces aquí uno tiene que saber, digamos, los signos, ¿verdad? Entonces aquí sería, se mueve a la izquierda y está en la posición. Habría que calcular esa posición, ¿verdad? Para saber dónde está. ¿Alguna pregunta? ¿Está bien? ¿No hay dudas? Bueno, entonces estos problemas, es decir, hay que leer bien el enunciado, porque el enunciado le dice a usted, le sugiere cuáles son las condiciones iniciales para que uno las use a la hora de resolver el problema. Y los signos de aquí son muy importantes, ¿verdad? Porque el signo le dice si está en más A o menos A, o si se mueve hacia la izquierda o se mueve a la derecha. ¿Ok? Y también le podrían decir, calcule la velocidad máxima. En este problema le pueden decir, calcule la velocidad máxima. ¿Cuál sería? La velocidad máxima es omega por A. ¿Ok? Omega por A, porque esa es la fórmula que habíamos dado. Pero también recuerden que tenemos la energía mecánica, ¿verdad? La energía mecánica también es un medio de K cuadrado. Entonces, también, ¿verdad? Podría ser que le den un valor de energía. Le digan, la energía mecánica del sistema es tanto. Entonces, le están diciendo eso para que uno calcule tal vez la amplitud. Es otra posibilidad, ¿verdad? Que le den eh, datos de energía, ¿verdad? Bueno, ok. Entonces, eh, vamos a pasar a ver algunas aplicaciones de el movimiento circular, perdón, del movimiento armónico simple, que están relacionadas con esto, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a ver ahora son los péndulos.
Vamos a ver ahora los péndulos. Bueno, pongamos aplicaciones. Aplicaciones del MAS. Del movimiento armónico simple. Entonces, bueno, la primera aplicación muy común es el caso de cuerpos que estén suspendidos de un resorte verticalmente. Entonces, también verticalmente se puede estudiar el movimiento armónico simple, ¿verdad? El resorte tiene una constante K y otra vez viene el asunto de las condiciones de frontera, ¿verdad? Es decir, el bloque yo lo puedo jalar hacia abajo, ¿verdad? Y llevarlo hasta una posición D, como en el problema que hicimos ahora, y soltarlo de ahí, liberarlo, ¿verdad? Y comenzar a estudiar el movimiento. Entonces el bloque comienza a efectuar un movimiento y entonces le dan condiciones iniciales, le dicen que en T igual de 2 segundos está 10 centímetros por encima de la posición de equilibrio. Entonces ahí hay que imaginarse lo que está ocurriendo, ¿verdad? Una vez que se jala y se suelta, hay que imaginarse qué pasó en un T posterior, ¿verdad? Es decir, esta es la posición de equilibrio, ¿verdad? Entonces tenemos que ver después qué pasa. Si, qué sé yo, si en ese momento el resorte está comprimido y el bloque está por encima de la posición de equilibrio, ¿verdad? Pues aquí serían casos en donde está por encima de la posición de equilibrio, ¿verdad? Una distancia X. O podría ser que en otro instante esté por debajo de la posición de equilibrio. Pero eso, la redacción del problema se le dice. O sea, le dicen T igual tanto, la posición del bloque es, no sé, 10 centímetros por debajo de su posición de equilibrio. Entonces, por debajo implica que esos 10 centímetros son como positivos o negativos. Son negativos, ¿verdad? Porque vean que esto es como un sistema de coordenadas, ¿verdad? Entonces, de aquí para abajo, esto es negativo, para arriba es positivo. Entonces, hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Con los signos. Ahora bien, si está, digamos, en la posición de equilibrio, ¿verdad? Muy probablemente el resorte ya ha sido deformado, porque recuerden que el resorte está en su longitud natural antes de que le peguen el bloque, ¿verdad? Es decir, antes de esto, el resorte estaba así, ¿verdad? Estaba por aquí, digamos. Entonces yo agarro el bloque, lo pongo ahí, lo pego y dejo que se descuelgue. Entonces se estiró el resorte, ¿verdad? Entonces vean que en la posición de equilibrio, el resorte ya no está en su longitud natural, ¿verdad? Ya ha sido estirado previamente. ¿Ok? Entonces, lo que sí es cierto es que aquí, en este caso, lo que va a pasar es que la fuerza del resorte, K por X, va a ser igual a ¿quién? Al peso, en este caso mg. Entonces, de aquí yo puedo calcular la K, por ejemplo, dividiendo el peso del bloque entre lo que lo estira. O sea, lo que lo deforma una vez que se colgó el bloque de ahí y lo baja. Entonces, este es un primer caso, ¿verdad? Bloques, movimiento armónico simple vertical, ¿verdad? Bloques colgando del resorte, ¿verdad? Aquí aparece mucho el problema del bungee jumping, ¿verdad? El que se tira del puente ahí, pegado de una liga. Es un problema común, ¿verdad? Bueno, entonces vamos al segundo caso. El segundo caso, la segunda aplicación, bueno, y aquí obviamente la ecuación del oscilador es la misma, ¿verdad? D2X, DT2, más omega cuadrado X igual 0. Uso X para abajo, ¿verdad? Pero si ustedes quieren usar Y también, ¿verdad? Es decir, realmente aquí estrictamente es Y, ¿verdad? Entonces aquí sería D2Y omega cuadrado plus Y para, ser, digamos, consistente con la orientación, ¿verdad? Del sistema de coordenadas. Ok. Bueno, la otra aplicación es el péndulo simple.
Péndulo simple, que también le dicen péndulo matemático. El péndulo simple básicamente es una cuerda que está pegada de un techo y la cuerda se desvía, es decir, se levanta a un ángulo muy pequeño y tiene una masa colocada en su extremo inferior. Entonces, este ángulo de aquí, zeta, este zeta es muy pequeño. ¿Qué tan pequeño? Bueno, seno de zeta aquí tiene que aproximarse a zeta. Entonces son ángulos de no más de 10 grados, ¿verdad? O 5 grados, ¿verdad? Para que el seno se parezca al ángulo propiamente, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿y para qué queremos que el ángulo sea pequeño? Bueno, para que sea un movimiento armónico simple. Porque si no, si yo levanto esto más, entonces al ser la amplitud ya muy grande, entonces ya eso no se va a comportar como un movimiento armónico simple. Ok, entonces la cuerda tiene una longitud L y la partícula tiene una masa M. Ok, entonces ahí en el libro le hacen, digamos, una demostración de dónde sale la ecuación del movimiento. Y entonces es la que voy a poner ahora. Realmente no necesitamos saber hacer la deducción, aunque sería bueno que ustedes la vean ahí, ¿verdad? Esta es la ecuación del oscilador en el caso de un péndulo simple. Esa que está ahí. Ok, esa ecuación funciona o se dedujo suponiendo esto, ¿verdad? Que seno de zeta es parecido a zeta. Si ustedes la ven, es igual a esta, ¿verdad? Y es igual a la del oscilador que vimos ahora al principio. La de la caja pegada, el bloque pegado al resorte, ¿verdad? Entonces vean que son tres ecuaciones que tienen la misma forma matemática, ¿verdad? Lo que cambian son las cantidades físicas o los parámetros que describen el problema, ¿verdad? Entonces vean que aquí sigue siendo K entre M porque es un bloque pegado a un resorte, aunque está vertical, pero la ecuación es la misma. Este es el bloque pegado al resorte, pero horizontal. Y este es una cuerda, ¿verdad? Que se desvía a un ángulo pequeño y la ecuación es esta. Vean que la masa no aparece en las variables del problema. Es decir, lo que usted cuelgue de la cuerda no es importante, mientras que la amplitud sea pequeña. Por eso es que tiene que ser pequeño, ¿verdad? Porque si usted aquí usted puede colgar algo con una masa mucho más grande, pero siempre que la amplitud sea pequeña, la oscilación va a ser muy parecida. ¿Ok? Entonces vean que la masa no está en el problema. Y aquí, en este caso, omega cuadrado, ¿qué sería? Es G entre L, de donde omega es la raíz de G entre L. Entonces vean que un péndulo simple solamente depende de dos variables. ¿Cuáles son esas variables? La latitud, ¿verdad? El lugar donde está el péndulo colocado y la longitud de la cuerda. Entonces, no es lo mismo tener un péndulo de 2 metros, que tenga una cuerda de 2 metros aquí en la Tierra, que llevar ese péndulo y montarlo en la Luna, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la Luna la aceleración de la gravedad es un sexto de la Tierra, ¿verdad? Entonces el periodo va a cambiar, ¿verdad? Entonces un reloj de péndulo no funciona igual aquí en la Tierra que allá arriba en la Luna, ¿verdad? ¿Okay? Entonces vean que el péndulo simple, el periodo va a depender de quién, de la longitud de la cuerda y de la latitud. Cuando digo la latitud me refiero al lugar, ¿verdad? Donde está colocado ese péndulo. En el caso de la Tierra puede ser en los polos, puede ser en el Ecuador, en algún sitio intermedio, ¿verdad? Entonces la G tiene pequeñas variaciones, ¿verdad? De un sitio a otro.
Y si está en otro planeta, por supuesto, los cambios van a ser más drásticos, ¿verdad? ¿Debido a quién? Debido al valor de G, ¿verdad? ¿Ok? Bien, entonces este es un caso de movimiento armónico simple, el péndulo simple. También le llaman el péndulo matemático, ¿verdad? Esta ecuación, nuevamente, ¿de dónde salió esa ecuación? El libro ahí le hace una deducción, le hace una suma de fuerzas, le construye un diagrama de cuerpo libre. Yo no me voy a meter ahí, ¿verdad? Porque pues, realmente no hay un problema que le pregunte por eso, ¿verdad? Que cómo llega uno aquí, sino más bien hay que saberla usar, ¿verdad? Cómo usar esta ecuación en caso de que le den un problema de un péndulo simple, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces vamos a la otra aplicación. Voy a hacerla aquí de este lado. La tercera aplicación. El otro caso es el péndulo de torsión. El péndulo de torsión. Un péndulo de torsión es nuevamente un soporte, ¿verdad? En un techo, y de ese soporte se pega una varilla. Ok, y en el extremo inferior de la varilla se solda algún cuerpo rígido. Por ejemplo, imagínense que soldamos un disco. Entonces tenemos una varilla y tenemos un disco, que es un cuerpo rígido, pegado a la varilla que pasa por el centro de masa del disco. Entonces, eso es un movimiento armónico simple, sí. ¿Por qué? Porque la amplitud es muy pequeña. ¿Por qué es pequeña? Bueno, vean que el disco está soldado a la varilla y la varilla a su vez está pegada al techo, ¿verdad? Entonces, si uno quiere producirle una torsión a este disco, va a costar mucho, porque el disco está sujeto firmemente a la varilla, ¿verdad? Entonces, cuando se trate de torcer, es decir, cuando se trata de aplicarle un torque, este ángulo cita es muy pequeño. Es muy pequeño. Y volvemos entonces a aplicar seno de cita, es aproximadamente cita. ¿Ok? Entonces, este es otro caso, ¿verdad? De un movimiento armónico simple. Entonces, en el caso del péndulo de torsión, la ecuación del péndulo de torsión es esta. La varilla tiene una constante, que no lo dije, que se llama la constante de torsión. Esa constante es una K, pero como con un rabito así, ¿verdad? Esa es una letra griega que se llama kappa. ¿Ok? Y esa kappa es la constante de torsión. Constante de torsión de la varilla, no del disco. La constante de torsión de la varilla. ¿Ok? Entonces la varilla está hecha de un material. Puede ser una varilla de cobre, una varilla de hierro, de acero. Es decir, cada uno de esos metales o esas aleaciones tienen su propia constante de torsión. Ya los ingenieros las han calculado y en física también se han calculado, ¿verdad? Así que ya esa capa tiene un valor, ¿verdad? Entonces, cuidado, no confundan la capa del péndulo de torsión con la constante del resorte, ¿no? No es lo mismo, ¿verdad? Bien, entonces esa es la constante de torsión de la varilla. Y el disco tiene, la varilla pasa por el centro de masa, ¿verdad? Entonces el disco tiene una inercia, I. Ok, en el caso del disco, la inercia del centro de masa es un medio de, ¿cuánto era? mr cuadrado. Para un disco que tiene radio R y masa M. Entonces, vean que aquí hay dos
cantidades en juego, ¿verdad? Para describir el movimiento de un péndulo de torsión. La primera cantidad es la capa, la constante de torsión de la varilla. Y luego la inercia del cuerpo que esté aquí, ¿verdad? Yo puse un disco, pero no tiene que ser un disco, ¿verdad? Aquí podría haber, en el extremo inferior, podría haber cualquier cosa pegada, ¿verdad? Puede ser una esfera, un cilindro, no sé, ¿verdad? Inclusive una barra, ¿verdad? También pegada, ¿verdad? El péndulo de torsión tiene muchas aplicaciones en ingeniería mecánica, ¿verdad? Es decir, debido a todos los dispositivos que estudian ahí, ¿verdad? Entonces, muchos de las piezas, ¿verdad? Los motores, realmente contienen un péndulo de torsión, ¿verdad? Entonces, este modelo, ¿verdad? Es muy usado en ingeniería mecánica. Bueno, entonces ahora sí, voy a escribir la ecuación, que era lo que iba a escribir antes, pero que no había definido estas cantidades, ¿verdad? La capa y la inercia. Entonces, la ecuación del péndulo de torsión es esta, D2 ¿verdad? DT2 más capa entre I, zeta es igual a 0. Entonces, vean esa ecuación, ¿verdad? Esa ecuación es igual, ¿verdad? La misma que la del péndulo. O sea, la misma, digo yo, la misma forma matemática, ¿verdad? Y tiene la misma forma matemática de la caja pegada al resorte, ¿verdad? Vean que es lo mismo, es una derivada segunda, ¿verdad? Y aquí hay un par de variables, un par de parámetros que describen el comportamiento del sistema, ¿verdad? En este caso, la capa, ¿verdad? De la varilla y la inercia del cuerpo rígido que esté pegado ahí. Okay, pero vean que es una derivada segunda y un término lineal. Una derivada segunda y un término lineal. Una derivada segunda y un término lineal. ¿Lo ven? O sea, la ecuación diferencial matemáticamente es la misma para todos los sistemas en donde la amplitud sea pequeña. ¿Okay? Ahora, este zeta no es este zeta, ¿verdad? Cuidado, este es el zeta que hace la cuerda con la vertical. Y este es el zeta que hace la torsión del disco con respecto a un sistema de referencia puesto en el disco, ¿verdad? En el plano del disco. Entonces, es decir, aquí hay que tener claro qué es cada cantidad en cada aplicación, ¿verdad? En cada caso, ¿verdad? Porque vienen preguntas de eso, conceptuales, ¿verdad? Entonces, por eso insisto en esto de que tiene la misma forma matemática, pero hay que reconocer qué es zeta en el péndulo simple y qué es zeta en el péndulo de torsión, ¿verdad? Ok, y claro, comparando, ya aquí nos damos cuenta que omega es la raíz cuadrada de ¿quién? De capa entre I. Y el periodo, ¿qué sería? 2pi raíz cuadrada de I entre capa. Se le da la vuelta, ¿verdad? Como aquí se le dio la vuelta a G y L, ¿verdad? Pero las ecuaciones mantienen la misma analogía matemática, el mismo parecido matemático. ¿Okay? Ahora, si ya la amplitud no es grande, digo, no es pequeña, sino que ya es una amplitud grande, pues entonces estas ecuaciones ya no funcionan. Pero el modelo que estamos usando es suponiendo oscilaciones pequeñas, ¿verdad? Para hacer esta aproximación. Seno de zeta es aproximadamente igual a zeta. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a pasar a ver ahora la última aplicación. Voy a hacerla de este lado. La última aplicación se llama el péndulo físico. Hace unos años le llamaban el péndulo de Cáter, pero eso eran libros viejos. Péndulo físico. El péndulo físico ahora es un cuerpo rígido, ¿verdad? Que tiene un pivote. ¿Se acuerdan del pivote, verdad?
Y entonces se desvía de la vertical y se permite que haga oscilaciones pequeñas. Por ejemplo, cuerpo con una forma arbitraria. Pero imaginemos, por ejemplo, un metro, ¿verdad? Para hacer más, para verlo más directamente, ¿verdad? Un metro, ¿verdad? Que tiene longitud L, ¿verdad? Y esta es la vertical. Entonces el pivote está aquí. ¿Ok? Y se levanta, se desvía a un ángulo pequeño. Otra vez, ¿verdad? Para volver a usar esto. ¿Ok? Y entonces el metro se supone que es una barra homogénea, por lo tanto el centro de masa está en el centro geométrico de la barra, que sería el centro de masa. Y la distancia del pivote al centro de masa se llama D. Entonces esa D es la distancia pivote centro de masa. ¿Okay? Y por supuesto tiene un peso mg. Y haciendo un análisis de fuerzas y de torques, se llega a esta ecuación, la ecuación del péndulo físico, que es la siguiente: D2 zeta, DT2, más mg por D entre I, multiplicado por zeta, igual a 0. Entonces vean ahora otra vez la ecuación del oscilador, ¿verdad? Vean que tiene la misma forma que la ecuación del péndulo de torsión. Una derivada segunda y un término, ¿verdad? Lineal. Y aquí zeta es el ángulo que se levanta el metro, que tiene que ser muy pequeño. Entonces, m es la masa del cuerpo rígido. G es la aceleración de la gravedad. D es la distancia, ya dijimos, del pivote, ¿verdad? Donde está suspendido el cuerpo rígido, el punto con respecto al cual se calculan los torques, y el centro de masa. ¿Ok? Y esa inercia de aquí, cuidado, no es la inercia del centro de masa. Esa inercia es la inercia con respecto al pivote. Entonces, por eso, si quieren, yo le pongo una P para recordar que es la inercia con respecto al pivote. Porque, pues, el sistema puede estar corrido, ¿verdad? Pues, el metro puede estar, no necesariamente tiene que estar en el borde, ¿verdad? Puesto en el borde, sino que puede ser que el metro tenga más agujeros y que se quite y se ponga en otro agujero. Entonces, hay que considerar eso, ¿verdad? Entonces, la inercia en el punto P es la inercia del centro de masa más md cuadrado. O sea, en el péndulo físico necesitamos utilizar el teorema. ¿Cómo se llama este teorema? Lo vimos en Física General 1. El teorema de ¿De los ejes paralelos, profe? correcto, el teorema de los ejes paralelos. O también en mecánica los ingenieros le dicen el teorema de Steiner. Ok, entonces aquí tenemos que usar eso, ¿verdad? Entonces, necesitamos, primero que todo, antes de intentar resolver un problema de estos, ver, digamos, dónde está puesto el pivote, ¿verdad? Ok, y la inercia del centro de masa, pues es la inercia del objeto en cuestión, ¿verdad? En este caso es una barra, y en el caso de la barra hay dos inercias, ¿verdad? ¿Cuáles eran? Un tercio, ¿verdad? De ml cuadrado, y la otra era un doceavo de ml cuadrado, ¿verdad? Esta era en un extremo, y esta era en el centro de masa. Entonces, por eso les digo, hay que ver
dónde está el pivote, ¿verdad? Porque yo podría coger el metro y coger el centro de masa y ponerlo en el pivote. ¿De acuerdo? Entonces el metro no estaría aquí, sino que estaría aquí, haciendo esta oscilación, ¿verdad? Entonces estos problemas varían. Después en la clase de la tarde hoy en la clase de la tarde voy a resolver unos problemas de esto. Inclusive puedo mandarles la invitación de la clase de la tarde si alguien puede conectarse. Pero esa la voy a grabar y la pongo en la carpeta del grupo 3. Ok, la otra cosa es que la masa, aquí la masa es la masa de todo lo que esté en el sistema. Por ejemplo, aquí hay una barra, pero podría ser que aquí metido dentro de la barra haya, por ejemplo, una esfera. Ok, imagínense una esfera que tenga un huequito, que esto sea una varilla, y que yo pueda coger una esfera que tenga un huequito, ¿verdad? Y meterla dentro de la barra. Entonces ya tendría la masa de la barra, ¿cierto? ¿Verdad? La masa de la varilla y también tendría la masa de la esfera que yo metí, ¿verdad? O por ejemplo, un reloj de péndulo. No sé si los han visto, ¿verdad? Es una barra y aquí en el extremo inferior hay conectado una rueda o un disco. Entonces sería la masa de la barra y la masa del disco. Entonces a la hora de calcular, a la hora de resolver esto, hay que tomar en cuenta que esa es la masa total, ¿verdad? Entonces vean que si yo comparo con esta ecuación, el omega cuadrado es m por g por d entre i. La inercia en el punto P o con respecto al punto P. Y el periodo sería 2pi raíz cuadrada de IP entre m por g por d. Entonces vean que este periodo tiene la misma forma que este, ¿verdad? Hay un 2pi adelante, hay una raíz y adentro están los parámetros en juego del problema en cuestión, ¿verdad? Pero recuerden, esta es la I con el teorema de ejes paralelos, que algunas veces este término es cero, ¿verdad? Porque va a coincidir con el centro de masa. Por ejemplo, si yo cojo la barra y cojo el centro de masa y lo pongo en el pivote, entonces ahí este término se va. ¿De acuerdo? Y la masa, recuerden que es la masa total, ¿verdad? Aquí la masa de todo lo que esté, digamos, en el sistema que está haciendo la oscilación, ¿verdad? Entonces, por eso les doy el ejemplo de que puede ser una varilla con una bola metida digamos, en la varilla o un reloj de péndulo, ¿verdad? Etcétera. Ahora, la otra cosa es que si yo le agrego más objetos a la barra, el centro de masa ya no está en el centro geométrico de la barra, ¿cierto? Es decir, si yo quito esto y quito la esfera, el centro de masa es el centro geométrico de la barra porque es una barra homogénea, ¿verdad? Pero si yo ya le pongo aquí una esfera y aquí le pongo otra barra y aquí le pongo otra esfera, ya el centro de masa no está aquí, sino que ya el centro de masa se corrió, se desplazó. ¿Hacia dónde? Hacia la parte que sea más masiva. Entonces hay que calcular el centro de masa. Pero recuerden que el centro de masa se calculaba como la masa por el X del centro de masa es igual a M1 por X1 más M2 por X2 más, y dejamos la suma abierta, ¿verdad? Entonces, en estos problemas también pasa eso, ¿verdad? Hay muchas veces, antes de calcular el periodo, tenemos que calcular el centro de masa, o sea, la posición la distancia de nueva, ¿verdad? Del pivote a donde está el centro de masa, ¿verdad? Que sigue siendo la D. ¿De acuerdo? O sea, esta D es esta X del CM, ¿verdad? Lo que yo estoy haciendo es recalculando esa posición porque le estoy agregando cosas, ¿verdad? Al sistema. Entonces, esa X del centro de masa es la D. Entonces, hay veces antes de calcular el periodo necesitamos primero usar ejes paralelos para hallar la inercia con respecto al pivote. Y necesitamos usar esta formulilla para calcular la D, porque ya el centro de masa se desplazó
al colgarle más cosas ahí al sistema, ¿verdad? Ok. Ok, estas son digamos, las 4 aplicaciones del movimiento armónico simple. Entonces son el movimiento armónico simple vertical, ¿verdad? Un bloque colgando de un resorte, el péndulo simple o péndulo matemático, la cuerda, ¿verdad? Con una masa colocada en el extremo inferior, el péndulo de torsión y el péndulo físico. ¿Ok? Entonces vean que todos tienen la misma ecuación, ¿verdad? Una derivada segunda y un término lineal. ¿Ok? Ahora, hay más sistemas, hay un montón de sistemas armónicos simples. Estos son los más conocidos, pero por ejemplo, en fluidos está el caso del bloque que está, ¿cómo se dice? Flotando. ¿Verdad? Un objeto que esté flotando, por ejemplo. Imagínense un corcho, o lo que les decía ahora, una bolita de ping-pong, ¿verdad? Entonces, es un cuerpo que está parcialmente sumergido. Entonces, ¿qué tendríamos que utilizar ahí? ¿Qué fuerzas están presentes ahí? Hay que utilizar ¿qué? Cuando un cuerpo está flotando en un líquido, ¿verdad? Tenemos que usar el principio de Arquímedes, ¿verdad? Entonces, cuando yo le aplico una fuerza al bloque, él comienza a hacer una oscilación y esa oscilación es de pequeña amplitud. Entonces, usando Arquímedes, también vamos a llegar a una ecuación de este tipo, una derivada segunda con un término lineal, ¿verdad? En circuitos eléctricos, para la parte de ingeniería eléctrica, también hay circuitos que oscilan como un movimiento armónico simple. O sea, su comportamiento es el de un movimiento armónico simple. Entonces, al ingeniero le interesa ese circuito porque no produce pérdidas de potencia, qué sé yo, le sirve para hacer mediciones en otros equipos, ¿verdad? Es decir, tiene aplicaciones esto, ¿verdad? Igual en química, ¿verdad? Los famosos orbitales también se pueden modelar con un movimiento armónico simple, ¿verdad? Hay muchos modelos en química, ¿verdad? Para estudiar ¿cómo se dice? Las emisiones de los átomos y eso, que a finales del siglo XIX al físico se le ocurrió aplicárselo al estudio de los elementos químicos, ¿verdad? Y funcionó, ¿verdad? Entonces, este movimiento armónico simple no solo es en mecánica, ¿verdad? Tiene un montón de aplicaciones en otras áreas de ingeniería o de ciencias, ¿verdad? Bueno, jóvenes, entonces, este es el material eh, del capítulo de oscilaciones y la clase de hoy en la tarde, yo lo que voy a hacer es problemas del péndulo físico. Entonces, por ahí los eh, voy a subir la clase también a la carpeta de ustedes para que ya que vieron la teoría, ¿verdad? Que entonces ahora vean los ¿A qué hora es esta clase de hoy? Perdón. a las 3. Ok, gracias. A las 3 de la tarde. Voy a ver si ahora les mando la invitación para el que quiera conectarse, ¿verdad? Pero igual yo la grabo y la pongo en la plataforma. Bien, Bueno, entonces, muchas gracias. ok, con gusto. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Recuerden, antes de que me pregunten, disculpen, la fecha del primer quiz se cambió, ¿verdad? Ya les había dicho, creo, porque estaba en semana U. Y entonces, eh, pues eso fue en Safis, ¿verdad? El coordinador lo había dejado ahí en semana U pensando en que como el semestre había empezado más tarde, ¿verdad? Pero la U mandó un comunicado que no, que en semana U no se pueden hacer ningún tipo de evaluaciones, ¿verdad? Así que se corrió para el 26, que cae el lunes. O sea, es el lunes después de semana U, eh, que se hace la primera prueba, ¿verdad? Recuerden que son 20 preguntas y de esas 20 preguntas, al menos 4 o 5 son conceptuales. ¿Ok? Entonces, es importante que lea el libro, porque tal vez hay que hacer, en esas preguntas muchas veces hay que hacer un cálculo numérico, pero la opción que hay que marcar es conceptual. O sea, una vez que usted hace el cálculo numérico, tiene que concluir si el cuerpo se mueve hacia la derecha o si está bajando o si está subiendo, ¿ok?
porque la pregunta no es tal vez de que indique la respuesta numérica, sino que dé alguna característica con respecto a esa respuesta numérica. Entonces, vean que aquí es muy importante leer a conciencia el libro, ¿verdad? Para tener el concepto claro. Bueno, entonces, quedamos aquí y nos veríamos el lunes, esperando que no tengamos el problema de conexión. Y bueno, entonces, nos vemos la próxima semana, jóvenes. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Bueno, con mucho gusto. Bravo, profesor. Bueno, ok, hasta luego. Chao, profe. Ok, bueno, pura vida, hasta luego.